Muy buenos días, hermanitos. Vamos a tratar de hacer el estudio hoy. Hoy estoy medio disfónico, ustedes me perdonarán. Pero pues hay que hacerlo, hay que luchar por hacerlo. Si podemos, lo hacemos ahora mismo. Si no, pues bueno, tocará dejarlo para 1 o 2 días después, ¿no? Muy bien, hermanitos. Estábamos hablando acerca de lo que es la Watchtower y sus enseñanzas. Hoy quiero hablarles acerca de una enseñanza que es particular de los testigos de Jehová. Y es en la enseñanza acerca de cómo murió Jesucristo. Si murió en una cruz o murió en un madero de tormento, como dicen ellos. Muy bien, yo voy a exponer desde un principio aquí cuáles son los argumentos que tiene la Watchtower para, para asegurar que Jesucristo no murió en una cruz, sino que murió en un madero de tormento, como dicen ellos. Sepan y entiendan que sigo, eh, leyendo todo en la traducción del Nuevo Mundo, que es la Biblia de ellos, de los testigos de Jehová. Lo aclaro es por qué, porque no es muy común entre los católicos escuchar a todo momento Jehová, 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 Jehová. No, ya nosotros sabemos que si hablamos del Antiguo Testamento, Yahvé, y que si hablamos del Nuevo Testamento es el Señor, es Jesucristo, y punto, eso es así, ¿no? Pero vamos a estar siempre con Jehová. Jehová es ¿por qué? Porque estoy con la Biblia de ellos. De hecho, la idea es que ellos estén escuchando estos mensajes también. Ya sé que hay testigos de Jehová que los están escuchando. Por lo tanto, para que ellos vean, para que ellos entiendan de que las enseñanzas que están recibiendo y que ellos a su vez están llevando a otras personas no son correctas. Bien, mire, los argumentos de los testigos de Jehová, cuando para demostrarte que Jesús murió en un madero de tormento, como dicen ellos, les voy a hablar tal cual como me hablaron a mí hace unos 7 meses, una pareja de testigos de Jehová que vinieron a demostrármelo, ¿cierto? Pues mire, lo primero que me hicieron fue que me pidieron la Biblia, y porque en mi propia Biblia, en la católica, yo tengo la Biblia de Jerusalén, que ahí me iban a demostrar con mi propia Biblia que Jesús murió en un madero de tormento. Y mire, en mi Biblia, ellos me leyeron 3 textos bíblicos. Recuerdo que eran Hechos capítulo 5, versículo 30, Gálatas capítulo 3, versículo 13, y Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Ustedes me perdonan, ¿no? Ando más que disfónico. Muy bien, a ver, en esos textos se habla de madero, ¿cierto? Que sí, Jesús murió en un madero. Yo voy a ir nombrándoles una por una, uno por uno de los argumentos de ellos, pero también de una vez les voy a ir aclarando uno por uno. Mire, por ejemplo, cuando ellos me leyeron esos 3 textos bíblicos, pues yo me di el gustazo de regalarle 2 más. ¿Sí? Yo les dije, mire, apunten Hechos 10:39 y apunten Hechos 13:29, donde también dice madero. Bueno, no les gustó ya mucho, porque cómo es posible de que yo antes como que los estoy favoreciendo en su enseñanza, ¿cierto? Antes les regalé 2 textos más. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanitos? Mire, eso es falso. A ustedes, cuando les digan que con su propia Biblia les van a demostrar que Jesús murió en un madero de tormento, ahí hay 2 mentiras. La primera es esa. Primero, aparece la palabra madero 5 veces en la Biblia católica. Eso pelea contra las más de 80 veces que aparece la palabra cruz y sus derivados. En la Biblia católica aparece la palabra cruz 27 veces. Pues yo ese día les di la lista de las 27 citas, de las 27 citas donde se habla de cruz y sus derivados, ¿no? Crucifijo, crucificado, crucifixión. Entre todas hacen un total de 85, 86 veces. Así que con 5 textos que te lean, nunca te podrán pisotear 87 textos. Entonces no te lo puedan demostrar, eso es mentira. Aparte de eso, la segunda mentira es ¿cuál? La segunda mentira es que murió en un madero de tormento. Mire, ese de tormento no aparece en ninguna Biblia.
Llámese católica, llámese protestante, llámese como se llame. Ese de tormento no aparece sino en la traducción del Nuevo Mundo, que es la Biblia de ellos. ¿Ven? Eso se lo aumentaron ellos. Entonces vayan viendo qué es lo que dice la Biblia, que el que le quita o le aumenta las escrituras, ¿qué es lo que le pasa? Bueno, entonces ya queda claro, ¿no? Que ahí no tienen cómo demostrarnos con nuestra propia Biblia que Jesús murió colgado en un madero. El segundo argumento, utilizan la palabra estauros. ¿Qué es lo que pasa con esta palabra estauros? Pues según ellos, estauros significa cruz y en la época de Jesucristo, significaba madero de tormento, un poste, una viga. Pues miren, para que ustedes lo investiguen, estauros significaba o se le daba el significado de una viga, un poste, un árbol, 400 años antes de Jesucristo. Ya para la época de Jesucristo, ya estauros, que es una palabra griega, ya significa directamente cruz. O sea que ese es otro argumento que no tiene validez. Ahí están las redes, ahí están los diccionarios, ahí están los historiadores para que lo investiguen. Es más, estauros, ya les dije que es una palabra griega, y ¿por qué sabemos hoy en día qué significa cruz? Mire, aquí en Colombia tenemos la Cruz Roja, ¿no? ¿Y cómo se llama? Cruz Roja Colombiana. En México, Cruz Roja Mexicana, y así sucesivamente dependiendo del país. Ustedes van a Grecia y van a la Cruz Roja, ¿y qué se van a encontrar? Pues se van a encontrar el letrero, el aviso. Helénicos eritros estauros. Estauros. ¿Qué quiere decir eso? Cruz Roja griega. Así que esa palabra estauros en la época de Jesucristo no significaba madero y mucho menos madero de tormento. Significaba un poste 400 años antes de Jesucristo. Muy bien, me mostraron que en la Biblia se habla de cómo en la antigüedad habían la costumbre de colgar de un madero, pues a los malhechores, ¿no? Por ejemplo, y a mí me leyeron Génesis 40:19. En Génesis 40:19 se habla de cómo Faraón colgó de un madero al panadero, ¿recuerdan? Cuando no le supo interpretar el sueño. A ver, Faraón colgó a ese hombre de un madero, sí lo dice la Biblia católica. Pero hay un detalle, el Faraón era egipcio, era de Egipto. Y acuérdense, ¿quién fue el que crucificó a Jesucristo? Fue Roma, no fue Egipto, cada quien con sus costumbres. Entonces, ese texto tampoco es aplicativo. Mire, me hablaron de un rey que dijo que el que no le cumpliera, que el que le desobedeciera, pues que iba a mandar a arrancar un madero de su propia casa y lo colgaría. Bueno, ni siquiera me supieron decir cuál fue el rey. Pues mire, eso está ahí en Esdras, en el capítulo 6, versículo 11. Ahí qué es lo que pasa. El rey Darío, que es el que le da la autorización a los judíos de reconstruir el templo, él le ordena a la gente de él que le suministren todo a los judíos para que reconstruyan el templo. Si alguno de ellos no le cumplía, entonces sí le digo, arrancaría un madero de su propia casa y lo colgaría en ese madero. Pero a ver, primero y principal, este era un rey pagano, él era persa. Entonces, primero que todo no se dice que era la costumbre en Persia. Él lo dijo ahí para que si alguien no le obedecía a la orden que acababa de dar. Pero supóngase que hubiera sido una costumbre de ellos de colgar a las personas. Mire, era en Persia, no en Roma. Otro texto que tampoco tiene aplicación. Ahora, cuando nos vamos al pueblo de Israel, dentro de las leyes, hay un detalle importantísimo, miren, hay un detalle importantísimo y yo quiero que lo leamos. Sí, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 21, versículo 22. Miren lo que dice ahí. Y en caso de que llegue a haber un hombre con un pecado de muerte, óiganse esto, un hombre con un pecado de muerte y se le haya dado muerte y lo hayas colgado de un madero, su cuerpo muerto no deberá quedarse toda la noche en el madero. ¿Sí vieron lo que quiero mostrarles? Dice que en caso tal de que haya un hombre que tenga un pecado de muerte y se le haya dado muerte. Mire, probablemente a la persona se le mataba porque cometía el pecado
y luego el cadáver se colgaba, según lo que le está diciendo aquí, lo que está diciendo el texto, ¿cierto? Si le has dado muerte y lo has colgado en un madero, entonces probablemente era el mismo cadáver el que se colgaba y se dejaba hasta el atardecer. Eso era como escarnio para los demás. Entonces, ¿se dan cuenta de que eso de la costumbre de colgarlo? Ahora, otra cosa, para que lo tenemos muy en cuenta. Cuando se habla de colgar, ¿para qué? Si era para que se muriera, pues era ahorcar. Y no hay una sola cita en la Biblia que yo la conozca en la que se diga de que en la ley mosaica se ahorcaba a la gente. O sea que tampoco tiene nada que argumentar allí. No hay nada sólido, ¿cierto? Entre otras cosas, sería dentro de la ley del pueblo de Israel, no de Roma. Mire, Josué en el capítulo 10, versículo 26, vamos a leerlo. Mire lo que dice. Recordemos una cosa, él era el guerrero, ¿no? El que peleaba contra todos los reyes. En cierta ocasión peleó contra 5 naciones y los 5 reyes huyen y se meten en una cueva. Cuando él los manda a sacar de esa cueva, ¿qué hace él con los 5 reyes? Mire lo que dice. Josué 10:26. Y dice, y después de eso, Josué procedió a herirlos y darles muerte. Mire, procedió a herirlos y darles muerte. Y a colgarlos en un madero a cada uno hasta el atardecer. Mire, procedió a herirlos y a darles muerte. Y a colgarlos. Según lo que está diciendo el texto, probablemente los mata y después cuelga los cadáveres. Dígame bien, como escarnio. No lo estoy asegurando, pero los textos lo están diciendo claro. Bien, entonces eso de que porque en la antigüedad se colgaba en un madero tampoco tiene nada que ver con Jesucristo, porque en ninguna parte se habló de que Roma colgaba en un madero. Y fue Roma el que crucificó a Jesucristo. Muy bien, el otro argumento que te van a sacar si te hablan, o sea, ese argumento me lo sacaron a mí, que la cruz es el estandarte del dios Tamus. A mí me dijeron eso. Entonces que la cruz es maldita. ¿Por qué? Porque era el estandarte del dios Tamus. Y si hablamos del dios Tamus, pues imagínense, estamos hablando de Don Sata, ¿no? Muy bien, eso se lo voy a explicar al final, porque esto es de especial interés para los mismos testigos de Jehová. Ahora, con la misma traducción del Nuevo Mundo, yo les voy a mostrar que Jesucristo no murió colgado en un madero, y mucho menos, como dicen ellos, en un madero de tormento. No, les voy a mostrar que Jesucristo murió crucificado. Mire, aclarándole algo, en la traducción del Nuevo Mundo no aparece por ninguna parte la palabra cruz. No aparece. Entonces, con todo y que no aparezca la palabra cruz en la traducción del Nuevo Mundo, yo les voy a mostrar allí mismo que Jesucristo sí murió crucificado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a abrir nuestra Biblia allí, por ejemplo, primero que todo en Mateo capítulo 27. Y vamos a leer el versículo 37. Miren lo que dice Mateo 27, 37. No les voy a nombrar la palabra cruz ni una sola vez, pero ustedes van a ver que sí murió crucificado Jesucristo. Mateo 27, 37, miren lo que dice. También por encima de su cabeza fijaron el cargo contra él, escrito, este es Jesús, el Rey de los judíos. El letrero que Pilato mandó a poner por encima de la cabeza de Jesús. Mire, por encima de la cabeza. Si Jesucristo muere colgado de un madero, entonces el letrero no estaría por encima de la cabeza. El letrero estaría por encima de las manos. ¿O no es así? El texto es bastante claro, que es por encima de la cabeza y no por encima de las manos. Ahora vamos a buscar ahí en Juan, capítulo 19. Vámonos a Juan, en el capítulo 19. Vamos a seguir viendo cosas interesantes, ¿no? Cosas interesantes acerca de lo que pasó con ese bendito letrero que puso Pilatos por encima de la cabeza de Jesucristo. Juan capítulo 19, vamos a leer los versículos 19 y 20. Juan 19, 19 y 20. Porque es que a mí un testigo de Jehová en cierta ocasión me dijo, me salió con la máxima, ¿no? Que es que lo que pasaba de que así estuviera colgado,
el letrero podía estar entre los brazos. O sea, un letrerito, no era un letrero, era un letrerito. Pero aquí yo quiero que ustedes, sin tomar medidas, vayan viendo el tamaño del letrero, a ver si era verdad que cabía entre los brazos. Capítulo 19 de Juan, en versículos 19 y 20, mire lo que dice. Pilato escribió un título también y lo puso sobre el madero de tormento. Acuérdense que estoy leyendo la traducción del Nuevo Mundo, ¿no? Que aquí no aparece la palabra cruz. Pero mire, lo puso sobre el madero de tormento. Estaba escrito, mire lo que estaba escrito, ¿no? Jesús, el Nazareno, el rey de los judíos. ¿Sí? Jesús el Nazareno, rey de los judíos. Ahora dice el 20. Muchos de los judíos, pues, leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue fijado en el madero estaba cerca de la ciudad. Imagínense, vayan viendo el tamaño del letrero. Estaba cerca de la ciudad, o sea que no estaba dentro de la ciudad, estaba retirado. O sea, estaba cerca pero fuera de la ciudad. O sea que era un letrerito de entre los brazos, pero lo mejor no es eso, lo mejor es lo que viene. Dice, y estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. ¿Se dan cuenta? En 3 idiomas. Mire, estando crucificado afuera de la ciudad, en 3 idiomas. ¿De qué tamaño era ese letrero? ¿Era que cabía de verdad entre los brazos? No, señor, no era. Eso era un horrendo letrero que le habían puesto ahí a Jesucristo. Ahora, busquemos el mismo Juan en el capítulo 20. Vamos a leer el versículo 25. Juan 20, 25. Ahí mismo, una paginita después. Miren lo que dice. Aquí vamos a hablar de Tomás. ¿Recuerdan el incrédulo? Aquí vamos a ver si aparece una prueba más de que Jesucristo murió crucificado o murió colgado en un madero. Ya sabemos, el letrero por encima de la cabeza. El letrero era enorme, ese letrero no cabía entre los brazos, si era que estaba colgado, como dicen ellos. Pero mire lo que pasa, el acontecimiento con Tomás, ¿no? Capítulo 20 de Juan, versículo 25 dice, por consiguiente, los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, mire lo que les contesta Tomás, a menos que vea en sus manos la impresión de los clavos, en sus manos la impresión de los clavos, y meta mi dedo en la impresión de los clavos, y meta mi mano en su costado, de ninguna manera creeré. Mire, ¿de qué está hablando aquí? De los clavos. Cuando una persona la cuelgan, le ponen la mano juntas y arriba tiene un clavo, pero es que Tomás está hablando de la impresión, o sea, de la marca, de la huella, de los huequitos, de lo como usted lo quiera llamar, de los clavos, en plural. ¿Qué te está diciendo? Que era un clavo en una mano, un clavo en la otra mano. Entonces, ¿está siendo crucificado o está siendo colgado del famoso madero de tormento, como lo dicen ellos? Ahora, importantísimo lo que le dice. Mire cómo le profetiza la muerte Jesucristo a Pedro, y qué pasa con la clase de muerte como se la profetiza Jesucristo a Pedro. Ahí mismo, en el capítulo 21 de Juan, vamos a leer los versículos 18 y 19. Capítulo 21, versículos 18 y 19. Mire que no hemos hablado de la palabra cruz, pero la misma Biblia nos va mostrando la posición en que muere Jesús. Tiene el aviso por encima de la cabeza. ¿Qué nos está diciendo eso? Que por encima de la cabeza de él no tenía los brazos, o sea que no estaba colgado, era crucificado. Que tiene un enorme letrero que no cabía entre los brazos si era de verdad que estaba colgado. ¿Sí o no? Bueno, y nos está mostrando también aquí algo importantísimo. Mire lo que dice Juan capítulo 21, versículo 18. Jesucristo profetizándole a Pedro, le dice, muy verdaderamente te digo, cuando eras más joven, tú mismo te ceñías y andabas por donde querías. Pero cuando envejezcas, extenderás las manos, óigame bien, extenderás las manos y otro te ceñirá y te cargará donde tú desees. Mire, extenderá las manos. Vamos a tomarlo en cuenta, voy a decirle por qué. El versículo 19 dice, esto lo dijo para significar con qué clase de muertes glorificaría a Dios. ¿Se dan cuenta?
¿Cómo le dijo Jesucristo a Pedro que moriría? Con los brazos extendidos. Extenderá los brazos. Acuérdate que es una profecía, ¿no? Extenderá los brazos y otro te ceñirá. ¿Y por qué le dijo esto? Era para mostrar con qué clase de muerte se glorificaría a Dios. Era con la muerte colgado o crucificado, o con los brazos extendidos. A ver, aquí me dijeron a mí los testigos de Jehová que aquí se está hablando no de la muerte de Jesús, sino de la muerte de Pedro. Miren, puede estar hablando de la muerte de Pedro, de Venancio, de Jacinto, de quien quieran. No se está hablando de la muerte de tal persona como tal. Lo que interesa no es la muerte de quién, sino la clase de muerte. Entonces, ¿qué le está diciendo Jesucristo a Pedro? Usted va a morir con los brazos extendidos, es decir, crucificado. Y es con esa muerte como se glorifica a Dios. Por lo tanto, ahí se nos viene mostrando que no es una muerte colgado como se glorifica a Dios, es crucificado. Por eso Jesús muere crucificado. Mire, sin decir crucificado, sin decir cruz, sin decir nada. Es más, me dijeron de que como el Nuevo Testamento no es profético, que cómo era que Jesucristo le estaba profetizando a Pedro su muerte. Mire, Jesucristo no se estaba inventando esa profecía en ese momento. Jesucristo era recordándole algo que ya estaba hecho, estaba escrito en la antigüedad. O sea, sucesos de la antigüedad que marcaban cosas para el futuro. ¿Recuerdan cuando Jesucristo cambia los mandamientos? Oyeron que se dijo, Él cita las escrituras, pero yo les digo, ¿cierto? Él siempre cita las escrituras. Aquí lo que estaba haciendo era simple y llanamente eso, citando de las escrituras. A ver, ¿en dónde está esto? Es muy importante que lo leamos y que no lo olvidemos nosotros. Pues vámonos al libro de Éxodo, en el capítulo 17. Éxodo capítulo 17, vamos a leer del versículo 8 en adelante. Mire, un acontecimiento. Y ustedes van a ver si está de acuerdo con lo que le profetizó Jesucristo a Pedro o no. Éxodo 17, desde el 8 en adelante dice, y los amalequitas, perdón, vamos a aclarar una cosa aquí. ¿Quién era Amalek? Amalek era, ¿cómo traduce Amalek? Dice, el opositor a Dios, el contrario a Dios. O sea que aquí los amalequitas, pues, o sea, los que eran gobernados por Amalek, Amalek está representando a Satanás. ¿Por qué lo sabemos? Porque dice, y los amalequitas procedieron a venir y a pelear contra Israel en Refadim. Ante esto, Moisés dijo a Josué, mire, escoge los hombres y sal tú, pelea contra los amalequitas. ¿Recuerdan qué significa Josué? Josué significa Salvador. ¿Recuerdan qué significa Jesús? Significa Salvador. Josué y Jesús significan lo mismo, Salvador. Entonces aquí Josué representa a Jesús o no representa a Jesús. Pero lo lindo es cómo lo van a prefigurar, cómo sería la muerte de Jesús, aunque aquí no muere Josué, por obvias razones, sino cómo sería la muerte de Jesús. Pero vamos a seguirlo leyendo para que lo entendamos. A ver, entonces hizo Josué tal como le había dicho Moisés, a fin de pelear contra los amalequitas. Y Moisés, mírenme en esto, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. ¿Recuerdan dónde es que crucifican a Jesús? En la colina. Ahora dice, y ocurría que tan pronto como Moisés alzaba la mano, los israelitas resultaban superiores. Pero tan pronto como dejaba bajar la mano, los amalequitas resultaban superiores. Mire, en otras Biblias habla de las manos, no de la mano, pero bueno, esta es la traducción del Nuevo Mundo que le vamos a hacer. Pero mire lo que dice el versículo 12. Cuando las manos de Moisés se hicieron pesadas, entonces tomaron una piedra y se la pusieron debajo. Y él se sentó sobre ella, y mire lo que hicieron Aarón y Hur. Dice, y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de este lado y el otro de aquel lado. Moisés sentado, pero cada uno a un lado, sosteniéndole las manos levantadas, extendidas. ¿Qué figura está haciendo? La figura de la cruz. Ajá. De modo que sus manos se mantuvieron firmes hasta que se puso el sol. Por lo tanto, Josué venció a Amalek y su pueblo a filo de espada.
Mire, con un acontecimiento profético de cómo Josué vence a Amalek en la posición que tenía Moisés, sentado con los brazos extendidos. Cada vez que bajaba los brazos, perdía Josué. Pero en la medida que le lograron tener los brazos extendidos, ¿qué hizo? ¿Qué pasó al final? Pues Josué, el Salvador, ganó. De esto era que le estaba hablando Jesucristo ya está hablando Jesucristo a Pedro, de cómo sería la muerte. Y todos nosotros sabemos que Pedro murió crucificado. Entonces aquí está la prueba, mejor dicho, contundente de que Jesús sí murió crucificado, porque con esa clase de muerte es como se glorifica a Dios. Ahora, algo que a mí me gusta también aquí como aclarar, como para enseñar, es, perdónenme, vamos a verlo, es esto, mire, para reflexionar. Primero que todo, ¿quién mató a Jesús? ¿La cruz o nuestros pecados? A Jesús lo matan nuestros pecados. ¿Por qué estoy aclarando esto? Porque para ellos dicen que la cruz es maldita. Y si se basan en un texto, mire, se basan ahí en Gálatas 3:13, si no estoy mal, sí, Gálatas 3:13, donde dice que maldito el que muere en una cruz, pero ellos dicen que maldita la cruz. No, el texto dice maldito el que muere en una cruz. A ver, Jesucristo cuando muere en la cruz, ¿qué nos dio? ¿Vida o muerte? Porque es que dicen que la cruz es símbolo de muerte porque Jesús muere en la cruz. Pero ¿qué fue lo que nos dio Jesús en la cruz? ¿Vida o muerte? Nos dio vida, nos dio la vida. Entonces no es símbolo de muerte, sino de vida. Y les voy a decir algo que a mí me encanta. Por ejemplo, miren, en la antigüedad, en el templo, se hacían sacrificios, ¿se acuerdan? Sacrificaban animales. ¿Y en qué se sacrifican? En el altar. El altar era santo porque estaba dentro del templo, que el templo es santo. Entonces, para los sacrificios a Yahvé, bueno, a Jehová, como dice en esta Biblia, se utilizaba un altar y tenía que ser santo el altar, por obvias razones, estaba dentro del templo, ¿cierto? Para los sacrificios, les voy a hacer la pregunta. ¿El Cordero de Dios necesitó o no necesitó un altar? ¿En qué altar? ¿Cuál fue el altar que quedó bañado con la sangre del Cordero de Dios? Amigos, la cruz. La cruz fue el altar donde se sacrificó al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, no es, no, eso de que la cruz es maldita, ¿cómo va a ser maldita? Si quedó bañada con la sangre del Cordero. Bien, eso no tiene razón de ser. Eso no tiene, no tiene parangón. Ellos son los únicos que le enseñan al mundo entero que Jesús dice que murió en un madero de tormento. Aquí hay algo que a mí me llama mucho la atención y yo quiero que lo veamos. Está en Ezequiel en el capítulo 9. En Ezequiel capítulo 9. Si usted lee en ese versículo en la Biblia católica, ¿sabe cómo dice en la Biblia católica? Dice, y Yahvé pasó a decirles, pasa por en medio de la ciudad y pon por en medio de Jerusalén y tienes que poner una cruz como marca en la frente de los hombres que están suspirando y gimiendo por todas las cosas detestables que se están haciendo en medio de ella. Así lo dice la Biblia católica. En algunas dice cruz, en otras dice una tau. La tau era la T hebrea, era la T griega, la tau, que tiene la forma de cruz. Pero entonces eso lo dice así. Lo que yo quiero mostrar es lo que dice aquí en la Biblia de los testigos de Jehová. Para los testigos de Jehová yo les quiero hacer una pequeña aclaración. Yo la Biblia que tengo aquí es una Biblia de pasta café grande, de letra grande. Ellos saben cuál es la Biblia. Y tiene dos ventajas enormes esa Biblia. La primera, que tiene letra grande para los cieguitos como yo. Y la segunda es que esta es una Biblia interlineal. Esta Biblia es interlineal. ¿Qué quiere decir? Que hay ciertas cosas que no se aclara aquí en la escritura, pero que tienen un asterisco y te envían a la parte inferior de esa Biblia. ¿Para qué? Para que usted vea cómo era que literalmente se escribía. Pues en esta Biblia voy a leer ese Ezequiel 9, versículo 4. Y mire lo que dice.
aquí, en esta Biblia. Y Jehová pasó a decirle, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y tienes que poner una marca en la frente de los hombres que están suspirando. Y tienes que poner una marca. A ver, ¿cuál es la marca? ¿Cuál es la marca? Los católicos lo sabemos porque nuestra Biblia dice que es una cruz. Pero aquí dice, esconden cuál es la marca. Mire, si es una marca, si es una señal, tiene que ser algo visible. Pero ellos la esconden. Y a ellos no les conviene que aparezca la palabra cruz en su Biblia. Pero ¿qué sucede? Que es que allí, en ese versículo 4, en donde dice de que le ponga una marca, me envía el asterisco a la parte inferior. Estoy hablando en este momento con los testigos de Jehová, para que busquen en su Biblia, porque hay muchos testigos que tienen esa Biblia y no conocen este detalle de esa Biblia siendo de ellos. En el versículo 4 del capítulo 9, el asterisco me lleva en la parte inferior. En la parte inferior dice, literal. Cuando dice literal es como realmente está escrito. Dice literal, tienes que marcar una marca. Dice que la palabra, eso hay un enredo bravo aquí porque dice que la palabra hebrea para el sustantivo marca es tau. Tau, la última letra del alfabeto hebreo, que en la antigüedad era una marca en forma de cruz. Miren, testigos de Jehová, los que tengan esta Biblia, la mayoría la tienen, que es la Biblia grande, café de letra grande. Búsquenlo, búsquenlo, para que vean que aquí en la parte inferior sí aparece cuál es la marca. Pero ellos aquí, donde todo el mundo la lee, la escondieron. ¿Ven? Por eso por eso es que yo me tomo la tarea de explicar en su propia Biblia, para que lo entiendan, para que vean que no es invento de la Biblia católica, que ahí no se le pusieron la cruz por ponérsela, no. Miren, en la parte inferior de su propia Biblia está escrito en letra menuditica, chiquitica. Y hay algo que yo quiero que también lo tomemos en cuenta. Y se lo voy a leer en su propia Biblia. Esa marca en la frente era de los hombres que gemían por las cosas malas que se estaban haciendo. Es decir, los ángeles tenían que matar a los malos. A los buenos los marcaban con esa cruz en la frente. ¿Para qué? Para que no fueran destruidos. Para que no fueran destruidos. Y miren, qué coincidencia, ¿no? Lo que dice Apocalipsis, revelación en la Biblia de ellos. Revelación en el capítulo 7, versículo 3. Miren lo que pasará en el final, cuando ya Jesucristo venga. Miren lo que dice Revelación capítulo 7, versículo 3. Esto va a suceder. Y dijo, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta después que hayamos sellado en la frente a los esclavos de nuestro Señor. Miren lo que está diciendo. Hasta después de que hayamos sellado en la frente a los esclavos de nuestro Señor. ¿Cuál fue el sello que le pusieron en la frente? ¿Recuerdan ustedes cuál fue el sello? Una cruz. Entonces, qué raro, ¿no? Qué raro que aquí se está hablando de los que fueron sellados en la frente. Pues, ni modo. Ni modo, Apocalipsis nos está mostrando que esa marca en la frente, esa cruz, está distinguiendo al verdadero cristiano. En el capítulo 9, ahí mismo, en Revelación capítulo 9, leamos el versículo 4 para que vean. Y se les dijo que no dañaran la vegetación de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. ¿Se dan cuenta? Los que no tengan ese sello, los que no tengan esa marca en la frente, esa marca de Ezequiel capítulo 9, versículo 4, esa cruz en la frente. Bueno, no vamos a andar con una cruz dibujada en la frente. Está hablando del verdadero cristiano. El verdadero cristiano es el que ama esa cruz, ese altar donde murió Jesucristo. Entonces, y no la niega. No la niega. El que niega la cruz, niega la verdadera muerte de Jesucristo. Es una manera de negar a Jesucristo, hermanitos. Como dato final, yo les voy a decir a ellos, qué pena con esto, pero como les digo, antes estoy hablando. A ver, ya para terminar, miren lo que les voy a mostrar a los testigos de Jehová, a todos, ¿no? Pero especialmente a los hermanitos testigos de Jehová. Ellos dicen de que la palabra cruz, eso, ni los primeros cristianos creían en eso, ni nada. Yo les voy a dar 3 nombres para que los investiguen. La cruz del Palatino, investíguenlo.
¿Qué es la cruz del Palatino? Se lo voy a adelantar. Esa cruz es un grafite que apareció y lo datan entre el año 85 y el 90 después de Cristo. Imagínense eso. Busquen qué fue la cruz de Herculano, ¿cierto? Cruz de Herculano. Esto fue hallado por allá en ese cerro y la datan más o menos en el año 69 de nuestra época común. La cruz de Jaffa. ¿Ah? La cruz de Jaffa fue del primer siglo. Hallazgos arqueológicos, cosas que están en museos. Búsquenlo en las redes para que se den cuenta de que la cruz sí definitivamente es el instrumento donde Jesucristo nos dio la vida eterna a nosotros. Nos quedó faltando hablar del Dios Tamus. Miren, testigos de Jehová. El señor Russell, cuando funda su iglesia, él empieza a producir la revista, la Golden Age, se llamaba en aquel entonces, la Atalaya, que es la Torre del Vigía. Y él lo dijo, eso está escrito en los libros de él, búsquenlo ustedes mismos para que se den cuenta, que él dijo que Jesucristo le había hablado personalmente y le había dicho que izara el estandarte de la cruz en la revista. Y en toda la primera literatura, durante los primeros 40 años de esa revista, desde 1874 hasta 1936 más o menos, en las revistas aparecía una cruz metida como en una corona de un olivo, entre otras cosas. Eso es masón. Eso es masón. Pero eso aparecía en todas las revistas de los testigos de Jehová, en todas las atalayas, porque dice que Jesucristo le había dado la orden a él de que izara el estandarte de la cruz. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? O sea, creían en la cruz. Creían en la cruz. Entonces fue a partir de 1930 y pedacito por allá que el señor Rutherford, el otro presidente de la Watchtower, eliminó la palabra cruz de la Biblia y le dio por decir que había muerto en un madero de tormento. Entonces, ¿quién le habló a Russell? Si fue Jesucristo, le habló de la cruz. Pero como están diciendo que la cruz es el estandarte del Dios Tamus, entonces fue Satanás el que le habló a Russell. Porque si fue Satanás el que le habló a Russell, entonces vean quién fue el que fundó la verdad, quién fue realmente el fundador de la iglesia de ustedes, hermanitos. ¿Está claro? Esto es con amor, esto es buscando que abramos los ojos todos, que el que esté estudiando la Biblia con los testigos de Jehová sepa a qué se va a tener, que va a empezar a odiar la cruz. Y si usted odia la cruz, está odiando la verdadera muerte de Jesús, por lo tanto es una manera de despreciar a Jesucristo. ¿Ok? Que el Dios del cielo me los bendiga.